Dice Romanos 1:25, lean conmigo, la palabra del Señor dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Sí, el texto dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué quiere decir cambiar la verdad de Dios por la mentira? Comenzaré tomando en cuenta el Nuevo Testamento griego, y dice así: hoitines metalaxan ten aledeian tu teu on tu pseudei, que se traduce por los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La siguiente parte es kai esebaste san kai elatreusan te ctisei para ton ctisanta, que quiere decir, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y la parte última dice, Josestin eulogetos eis tus ayonas, amén, el cual es bendito por los siglos, amén. Aclaremos qué tiene en mente el apóstol Pablo al decir verdad de Dios y mentira. Primero debemos preguntarnos, ¿qué es la verdad de Dios? Ten aledeian tu teu, quiere decir que Dios es la verdad. Es verdad que Dios existe, que Él es la fuente de la verdad y Él revela la verdad. Y esa evidencia está manifestada en las obras de creación, como leímos anteriormente. Debemos preguntarnos también, ¿qué está pensando Pablo con mentira? El término pseudei refiere a lo que no es verdadero. Habla de lo que es engaño y falsedad. Una vez que ellos fueron envanecidos, es decir, aquellas personas que fueron envanecidos en sus razonamientos, y que todo pensamiento, toda idea o reflexión vana e inútil a la que llegaron, cambiaron la gloria de Dios ¿en qué cosas? En criaturas. Mentira refiere entonces a la idolatría que ya el apóstol Pablo viene relatando. Los ídolos son vanos, dice Pablo. Son mentira en el sentido de que no son verdaderos dioses, sino demonios, como dice Deuteronomio 32:17. El cántico de Moisés dice así, lean conmigo: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Volvemos a la pregunta, a otra pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo con que aquellos hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Hoitines metalaxan quiere decir los cuales o quienes reemplazaron, aquellas personas sustituyeron, se apartaron, abandonaron a Dios y a su revelación para dedicarse a la mentira, es decir, a la idolatría, a esos dioses creados según sus vanos razonamientos. El diccionario de la Real Academia Española define idolatría como adoración que se da ¿a quién? A los ídolos. También quiere decir amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Concluimos que un ídolo es una mentira, es decir, una falsa representación de Dios. Esto puede ser el sol, la luna, las estrellas, el fuego, el aire. Pueden ser personas o animales volátiles y rastreros, entre otras cosas. Un ejemplo de abandonar a Dios lo tenemos en Adán y Eva. Ellos conocieron a Dios, tuvieron comunión con el Señor y recibieron un mandamiento directo de Él, pero prefirieron la voz del tentador, y desde entonces comenzaron a huir de Dios, escondiéndose entre los árboles y cubriendo también su desnudez. La idolatría también quiere decir infidelidad a Dios, apostasía, es decir, abandonar a Dios, renunciar a la fe ¿en quién? En Dios. Una vez que los hombres abandonaron a Dios y abrazaron la mentira o la idolatría, nos dice Pablo, honraron y dieron culto a las criaturas
antes que al Creador. Esebastezan kai el atreusan tectisei paraton ctisanta, dice Pablo. Y aclaremos los siguientes términos. Esebastezan quiere decir honrar. En el griego tiene la idea de tener miedo o temor reverencial. Así que honrar es considerar y tener respeto por alguien en privado o en público. Ese alguien tiene peso e importancia en la vida de la persona. Kai, el atreusan, se refiere al acto de servir, a prestar u ofrecer servicio religioso, homenaje, adoración, como ofrecer obsequios, adorar en la observancia de los ritos instituidos para la adoración. El apóstol Pablo dice literalmente entonces que las personas dieron reverencia, dieron respeto, dieron más importancia a los ídolos que ellos crearon y le rindieron culto antes que a quién, antes que al Creador. El apóstol Pablo destaca este hecho de que el hombre en su corrupción espiritual honró y dio culto a las criaturas antes que al Creador. La honra y la adoración únicamente le corresponde a Dios y no a los ídolos que se han fabricado. Lo que los hombres crearon, dice el apóstol, vino a desplazar, vino a sustituir a Dios el Creador. Llegaron a ser idólatras, y un idólatra adora a un Dios que él mismo se ha inventado. De esta manera llegaron a insultar y a deshonrar al Creador, despojándole de su honor, pues Dios es el único digno de honra y de gloria. Este Dios creador del que habla Pablo jamás va a aceptar, jamás va a reconocer esa clase de servicio. Desde tiempos antiguos, los hombres prefieren dar respeto y adoración a las cosas que se han inventado, a esos dioses de su propia imaginación, y por haber abandonado a Dios, se alejaron y comenzaron a llevar una vida inmoral, dice Pablo en los versículos que siguen del capítulo 1. Y el resultado de abandonar a Dios, ¿qué es? ¿A dónde llegaron? A la idolatría. Y el resultado de vivir en idolatría es vivir, dice Pablo, en la inmundicia, y por lo tanto llevan una vida inmoral. Concluimos que las personas prefirieron sus propios dioses, que les permiten ir adelante y vivir en autonomía y vivir conforme a sus deseos. Por eso no dan el tiempo, o por eso dan su tiempo más bien y energía a sus dioses, pues el Dios eterno para ellos es insignificante, ha pasado a ser desconocido, pero también es un Dios que no existe, no es real para ellos. Vivir en la mentira e idolatría es una actitud existencial. Vamos a reflexionar un poquito al respecto. ¿Hay personas que tienen ídolos y le adoran en estos tiempos? ¿Cuál es tu respuesta? Que sí. ¿Por qué piensas ahora que hay tantos dioses en el mundo? ¿Por qué han llegado a tal cosa? ¿Será porque han abandonado al verdadero Dios? ¿Cuáles son las prácticas religiosas de nuestro tiempo? Miremos a las personas con las que convivimos casi a diario, comenzando desde nuestra propia familia, nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Es bonito pensar y ver sobre otras personas, pero ahora es necesario que pasemos a pensar en nosotros. Veámonos a nosotros, ¿cómo estoy en este asunto de abandonar a Dios y de vivir en la idolatría? ¿A quién adoro realmente? ¿A quién le soy fiel en la vida? ¿Qué es lo que se ha convertido en mi vida tan venerable? Recuerda, hermano, que la mentira o la idolatría no solo orienta la vida del hombre en dirección opuesta a la voluntad de Dios, sino que te convierte en enemigo de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 11:7, Dios, lean conmigo, Dios es juez justo
Y Dios, sí, Dios está airado contra el impío todos los días. Y el apóstol Pablo vuelve a decir en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, lean conmigo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, entonces Dios, ¿cómo está? Airado contra los hombres que no creen en Dios, que no aceptan a Dios en sus vidas. Y si Dios es el creador, Él va a esperar el reconocimiento de nosotros. Pero si el Dios creador no es el Dios que adoras, ¿qué dice la Biblia que eres? Un idólatra. Entonces estás en una grave situación delante de Dios. Te encuentras en peligro de juicio. Dios está airado contigo, pues la Biblia dice a los que ahora están con el verdadero Dios, a esos cristianos, el apóstol Pablo también les recuerda en Efesios 2:3, lean conmigo, dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, está hablando a esos cristianos que ya están en Dios, pero los que no están con Dios siguen siendo, ¿qué cosa? Hijos de ira. Es necesario entonces que hoy veas lo que tú estás haciendo con tu vida, cómo estás viviendo delante de Dios. Ahora que has leído la palabra del Señor, ¿qué harás hoy con tu vida? Reconocer que has llevado una vida o que has vivido sin el verdadero Dios. De ello tienes que arrepentirte. Y para Dios, llevar esa vida es una abominación, y entregarte a la idolatría es un sacrilegio, porque estás sirviendo a dioses creados, a esos dioses que fueron inventados por los hombres. Tienes que dejar de confiar en ti mismo, dejar de seguir tus propios razonamientos, tus propias especulaciones. Por eso ven a Cristo y clama intensamente por misericordia. Sí, clama a Dios por misericordia, o no vendrás al verdadero, no honrarás al verdadero Dios, no vendrás a Él por orgullo o por arrogancia intelectual que hay en ti. ¿O por qué es una vergüenza para ti? ¿Desprecias la sabiduría de Dios? ¿A dónde te conduce tu propia sabiduría? ¿Es esto intolerante para ti? ¿Es exigente moralmente este Dios? ¿Por qué motivo lo rechazas? Lo que tú piensas no te va a salvar de la ira de Dios. Solamente lo que dice la Escritura y un consejo que el apóstol Pedro dio a una multitud en el día de Pentecostés fue, lean conmigo en Hechos 2:40, dice así: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué te dice Dios a ti? Sed salvos de esta perversa generación. Y el apóstol Pablo también dijo en Romanos 10:9-11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Confesarás que solo Jesús es el único que te puede salvar hoy de la ira de Dios? ¿O solamente a través de Cristo puedes estar con el verdadero Dios, quien merece la honra, quien merece la gloria? Podrás decir como el apóstol Pablo cuando termina el versículo 25, el cual es bendito por siempre o eternamente. ¿Qué harás hoy con Dios? ¿Qué pasará con tu vida hoy y en el futuro? ¿Qué pasa si te mueres hoy? ¿Cómo terminará tu relación con Dios? Por eso, en esta hora, dejo a que el Espíritu Santo obre en su corazón.
en su vida. ¿Qué harás hoy? ¿Qué cosas se han convertido en el impedimento que el Espíritu Santo quebrante, dirija tus pensamientos?